Entonces, recordar que estamos en el tema de funciones. Estamos viendo lo que son funciones, ¿no? Funciones aquí debemos estar denotando con F, que van de los reales a los reales. Tomamos un valor en los reales. Bueno, en este caso tomamos un valor en los reales y hacemos corresponde un y a través de f de x, ¿no? Obviamente este x en forma particular va a pertenecer al dominio de esa función. Al final, el dominio es subconjunto de reales. Entonces hemos visto lo que es primera definición, que es el dominio. Dominio de la función son los valores que toma la primera componente, ¿no? De los pares ordenados, tal que tenemos la regla de correspondencia, ¿no? Y el rango, o rango de la función, son los valores que toma la segunda componente, obviamente tal que satisface la regla de correspondencia también. Y también hemos visto aquí 2 y aquí 3 el gráfico, ¿no? Los gráficos ese es en el plano cartesiano, es en el plano cartesiano, es tan solo conjunto de puntos, ¿no? Conjunto de puntos, pero ese conjunto unidos con con la ley que caracteriza esta de aquí, ¿no? Este de aquí. ¿Cómo lo voy a juntar estos puntos? Como con este valor de f de x. Obviamente x es infinito, significa que realmente va a ser una curva, ¿no? Va a ser una curva. Entonces, en sí la gráfica de una función es el conjunto de puntos que satisfacen esta igualdad, es decir, la regla de correspondencia. Entonces, en forma conceptual, hemos avanzado hasta aquí y también recordar las principales funciones que tenemos como que ya ah, definidas, ¿no? Que hemos llamado funciones especiales, ¿no? Entonces, ya conociendo hasta ahí, vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí, como número uno, nos dan estas tres funciones, por ejemplo, nos piden hallar dominio, rango y graficar esas funciones. Entonces, primero hallemos el dominio. Aquí, solución. Aquí solución, entonces el dominio, recuerde, esta es una función con varias reglas de correspondencia. Entonces el dominio es la unión de sus dominios aquí, ¿no? Entonces el dominio está por aquí. Son los valores que toma X. Entonces aquí están los valores que toma X. Por ejemplo, en este primero tendríamos desde menos infinito hasta cero. Entonces el dominio de la función va a ser desde menos infinito hasta cero. Unido, recuerden, se pone unido aquí, unido, de 0 a 1, de 0 a 1, abierto aquí, unido, de 1 al más infinito, 1 cerrado a más infinito. Entonces, si yo uno estos intervalos, aquí desde menos infinito hasta 0 y 0, 1, entonces estos son Reales. todos los reales. Entonces aquí es todos los reales. Ese sería para el dominio, ¿no? Primero aquí hemos calculado el dominio. Y luego ahora vamos a calcular el rango. Rango para esta función. Entonces, para calcular el rango, el camino, hay varios caminos, hay varias formas, ¿no? Entonces, primero es, por ejemplo, identificar quién es F1. F1 es menos x al cuadrado, pero esto es válido para el dominio de x menor o igual a cero. Entonces, una de las estrategias que hemos visto es que si me dan su dominio de esta función, entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de este dominio vamos a formar esta expresión. Entonces, a partir de aquí, ¿no? X menor o igual, voy a formar esta expresión. Entonces, ¿qué necesito? Elevar al cuadrado. Como acá tengo todos negativos, cuando yo le elevo al cuadrado, cambia de signo, ¿no? Como necesito menos x al cuadrado, entonces multiplico por menos uno, nuevamente cambia, ¿no? Significa que este es un y, significa que el y es menor o igual a cero, menor o igual a cero. Significa que aquí el rango de F1
es, es desde aquí, abierto desde menos infinito hasta cero, cerrado. Ese sería para F1. Para F2, a ver, por aquí nada más. F2, identificamos el F2. Ese es 1 nada más. F2 es 1 para X que está entre 0 y 1, ¿no? De 0 y 1. Como en este caso es el valor de Y es 1, significa que el rango son los valores que toma Y. Entonces el rango de F2 es igual tan solo el conjunto unitario. 1 nada más, ¿no? Eso es en cuanto al F2. En cuanto al F3, porque tenemos acá 3, es x cuadrado más 1. Es x al cuadrado más 1. Para valores de x mayores o iguales a 1. Para valores de x, por acá nada más, valores de x mayores o iguales a 1. Entonces nuevamente aquí, nuevamente, a partir de aquí, vamos a formar esta expresión. Con mayores a 1 son positivas, entonces yo lo puedo elevar al cuadrado sin ningún problema ambos lados. Luego sumar 1 y acá sería 2. Entonces este y es mayor o igual a 2, por lo tanto rango de F3 es igual que cosa, desde 2 cerrado hasta más infinito. Eso sería, obviamente hay que unir, ¿no? Al final, el rango de la función, el rango de la función es igual la unión de menos infinito a 0, de menos infinito a 0, unido con el punto 1, unido de 2 a más infinito, 2 cerrado a más infinito. Entonces, como podrán ver aquí en este caso, no, ya no puedo juntar, ¿no? Quedaría tal como está ahí, tal como está aquí. Entonces, y la parte 3, la gráfica de esa función. Entonces ahora nuevamente voy a graficar por partes también. A ver, ¿cuál es la función? La función es menos x al cuadrado. Entonces aquí, menos x al cuadrado para x negativos. Para x negativos. Entonces voy a graficarlo. Como podrán ver, este es un y igual a menos x al cuadrado. ¿Esto qué representa? Esta es una parábola, ¿no? Como aquí aparece menos, una parábola con vértice en el origen y se abre hacia abajo. Entonces, este sería una parábola hacia por aquí y por aquí, ¿no? Hacia ahí. Pero este tan solo es válido para x menores o igual a 0. Significa que esta parte de la gráfica, en este caso, no pertenece. Entonces, sería la gráfica a partir de este origen y se va hasta el menos infinito. Esta parte. Ahora la parte B. La parte B, perdón, en la F2 sería tan solo 1. Y eso está más rápido. ¿Por qué? Porque esta es una función constante a la altura de 1. Entonces aquí esta es una función constante a la altura de 1. Pero eso, ¿dónde es válido? Eso es válido de 0 a 1 nada más. Aquí está 0, por aquí 1. Significa de aquí a aquí. Entonces significa que esta parte de la gráfica no hay. Ahí. Entonces, aquí abierto, no lo tomo aquí en 0, tampoco en 1. ¿De dónde saco eso? De aquí del dominio. El x no toma 0, tampoco toma el 1. Entonces sería eso, la función constante. Y la tercera sería aquí, es x al cuadrado más 1. Esto de aquí es una gráfica de una parábola con vértice ¿dónde? 0, menos 1. Aquí 0, en este caso 1, ¿no? A ver, aquí 0, 0,1. El vértice está en 0,1 y se abre hacia arriba porque este tiene signo positivo. Entonces, la parábola sería más o menos así. Pero esto, ¿dónde es válido? Este es válido
Este vale para x mayores o iguales a 1. Aquí, por aquí está 1. Mayores o iguales. Entonces, como es iguales, incluyendo. Entonces, esta partecita. Esta parte de la parábola. Significa que esto de aquí no debe estar ahí. Ahí. Entonces, esa sería la gráfica por partes, pero hay que juntar, ¿no? Toda esa gráfica por aquí nada más voy a juntar. Entonces, tenemos juntando, porque hay que juntar acá desde el origen la parábola, ahí, y luego de 0 acá hasta 1, la recta, acá 1, y a partir de 1, ahí viene la parábola, pero hay que ver cuánto vale aquí, porque aquí es 1. Cuando x es 1, acá 1, 2. Significa que aquí para la parábola es a partir de 2. Aquí, a la altura aquí, es cerrado aquí y la parábola ahí, ¿no? Entonces, esta es la parte de la parábola recta y parte de otra parábola. Entonces, la gráfica de esta función es lo que están viendo ustedes aquí. Eso sería la respuesta a esta primera pregunta. Veamos con la segunda. Veamos con la segunda. La segunda es tan solo, es 2x sobre, acá, valor absoluto de x más 2x. Más 2x. Entonces, en este caso no me dan tampoco dominio, los valores de x, nada. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es, podría ser redefinir. ¿Por qué redefinir? Porque acá aparece un valor absoluto. Entonces digo, para x mayor o igual a 0, el valor absoluto es x. Entonces voy a tener acá 2x sobre 3x. Suma ahí, ¿no? En otras palabras, 2 tercios. Luego aquí, para x negativos. Estoy utilizando definición de valor absoluto. Para x negativos, sería menos x. Y acá quedaría menos x más 2x, quedaría x. X, 2x entre x, 2. Ahí 2. Como podrán ver, este de acá es la misma función, son lo mismo. Entonces, primero hallemos el dominio. Entonces, el dominio de la función es la unión de ambos. Y la unión de ambos es los reales. Y ahora el rango, por aquí, el rango. Rango, como podrán ver aquí, el rango son los valores que toma y. ¿Qué valores toma y? Tan solo son dos valores, el 2 tercios y el 2. 2 tercios y el 2, ¿no? 2 tercios y el 2. Y la gráfica sería, entonces aquí vamos a tener la gráfica tan solo dos constantes. Para x mayores es 2 tercios. O más, aquí más pequeño que 1, ¿no? Acá está el 1. Y 2 tercios es más pequeño 1, es decir, y 2 tercios aproximadamente por acá. Pero para x positivo, cerrado acá. La recta horizontal. Ahí está. Y para x negativo es 2. Es decir, acá está el 1, acá está el 2. Para negativo 2, acá abierto, porque no lo toma hacia la izquierda. Son dos funciones constantes de eso, ¿ya? Y podríamos ir para verificar, en sí graficar con los softwares, ¿no? Que en este caso es GeoGebra. Entonces, tan solo incorporamos aquí, por ejemplo, aquí en este caso sería f de x. A ver, f de x acá es igual a ¿qué? Es igual a 2x entre, ¿no? Vamos a poner paréntesis para no tener problemas, valor absoluto de x más 2x. Si yo pongo enter, aquí ven la gráfica, ¿no? Aquí ven la gráfica que nos había salido. Aquí está de verde, ¿no? Acá está la gráfica que está de verde. Dos funciones constantes. Entonces, ese sería para ese ejercicio. Tenemos acá otro ejercicio. Aquí tenemos la tercera.
A ver, vamos a proceder a resolver aquí la solución. Entonces acá tenemos, primero calculemos el dominio. El dominio, ¿no? Es la unión. Acá tengo en todo caso apuntamos el dominio acá. Voy a ponerlo tan solo dom. Desde menos infinito hasta cero. Unido de 0 a 3. 0 a 3 unido. De 3 a infinito. 3 cerrado. Ahí está. Hago la operación. En este caso, si uno eso es todos los reales. Ese sería el dominio. Ahora veamos el rango. A ver, vamos a entonces trabajar con esta función. Entonces es valor absoluto. Acá el F1 es valor absoluto 3x más 1. 3x más 1 para negativos. Aquí. Para negativos. Todos negativos. Obviamente el dominio ya tenemos. El dominio es unión, que son todos los reales, ¿no? Es unión todos los reales. Nos falta calcular el rango, es decir, el dominio. En todo caso acá, dominio de F1 es desde menos infinito hasta 0. Desde menos infinito hasta 0. Ese sería el dominio. Dominio, lo vamos a poner ahí. Ahora calculemos el rango. Calculemos el rango. Eh, el rango entonces, ¿qué hacemos? A partir de aquí hay que formar esta expresión. A partir de aquí hay que formar esta expresión. Entonces yo necesito 3x multiplicar por 3, sumarle 1. Sumarle 1, aquí sumamos 1, a ver, ambos lados, sumamos 1, sumamos 1 ahí, sumamos 1 aquí. A ver, ¿cuál es el detalle que aquí tal vez podría tener para yo operar sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí debo tener, hay positivos y negativos aquí, ¿no? Entonces yo podría partir aquí, ¿no? Aquí podremos partir acá. Entonces, ¿cómo lo partimos? Que esta expresión negativo, ¿no? Esta expresión negativo o esta expresión está 3x más 1 entre 0 y 1. Entonces, ¿ahora qué necesito? Aplicar valor absoluto. Aquí, cuando yo aplico el valor absoluto de aquí, va a ser obviamente positivo, ¿no? De unas cantidades negativas, su valor absoluto es positivo. O, en este caso, si yo quiero aplicar valor absoluto, ¿no? Es menor que el máximo. El máximo entre 0 y 1 es 1, ¿no? Es 1. Pero obviamente podría dejar aquí o mayor o igual a 0, ¿no? Entonces de ahí voy a tener que el y es mayor o igual a 0 o, ojo que por propiedad también conocemos que el valor absoluto es positivo. Entonces eso agregamos porque conocemos que el valor absoluto es siempre positiva, ¿verdad? Ahora y está entre 0 y 1. 0, 1. Y entonces, ¿cuál es la unión? Ahí tenemos el rango. Acá rango de F1 es desde 0 a más infinito unido de 0 a 1. 0 a 1. ¿Y cuál es esa unión? Es desde 0 a más infinito. En este caso es de 0 a más infinito. Ese sería el rango. Ahora la gráfica. Entonces, aquí vemos, ubicamos en la recta numérica. ¿Cómo graficamos cuando aparece un valor absoluto? La forma una es utilizar la definición del valor absoluto y graficar las dos rectas en su dominio correspondiente.
Pero la otra es igualar aquí el 0, ubicamos acá sería menos 1. Cuando yo igual a 0 acá es menos 1/3, aproximadamente aquí. Y a partir de aquí, como tengo un valor absoluto, este es una B, ¿no? Aquí, ahí está. Pero eso es siempre en cuando el dominio fuera todos los reales. Pero en este caso el dominio es tan solo para negativos. Aquí es para negativos. Significa que esta parte nada más. A partir de acá, este B. Y a ver, esta parte no es, ¿no? A partir de 0 nada más. Es más, en 0 cerrado. Aquí cerrado y aquí sigue la B. Acá sí se va hasta todo ahí, ¿no? Hasta menos infinito. Entonces sería la gráfica de F1. Ahí tenemos el dominio, el rango y la gráfica. Como podrán ver aquí el rango coincide con el rango que nos ha salido acá. El rango que nos ha salido ahí. Entonces, ese sería para F1. Ahora veamos para F2. Para F2, acá es x al cuadrado más 1, x cuadrado más 1 para x 0 a 3. Para x 0 a 3, 0 a 3. Entonces hallemos el dominio. El dominio para esta función son los valores que toma x. Entonces el dom de F2 es de 0 a 3, porque ya nos dan ya el valor. Y luego calculamos el rango. El rango en este caso, entonces como hallamos a partir de dónde pertenece x, acá sería de 0 a 3 abierto. Acá yo puedo elevar al cuadrado sin ningún problema porque todos son positivos. Al cuadrado 9 y sumarle 1. Acá sumamos 1, acá 10. Entonces de ahí tengo el rango, ¿no? El rango de la función f2 es igual desde 1 a 10. Desde 1 a 10. Ahora la gráfica. Ahora vamos a graficar esta función. Y esta función es una parábola. Esta función es una parábola. ¿Con vértice dónde? El vértice está aquí para x0 y para y1. Para x0, y1. Entonces, 0, 1. 0 para x, para y1. Entonces, aquí está el vértice de la parábola. Entonces, la parábola tiene más o menos esta forma, ¿no? Hacia arriba. ¿Por qué se abre hacia arriba? ¿Por qué se abre hacia arriba? Porque aquí tiene signo positivo la cuadrática, ¿no? Lo que está x al cuadrado. Entonces, pero acá hay un detalle, que este es válido tan solo de 0 a 3. Es decir, de 0, 1, 2, 3. Hasta aquí nada más. Y acá debería estar abierto y acá de 0 a 3 aquí abierto. Aquí abierto. Significa que esta parte de la parábola no debe estar, no es parte de la gráfica. Ahí está, esta es una parte de la parábola. Entonces ahí tenemos el dominio, el rango. Obviamente debe considerar el rango. Por ejemplo aquí, cuando x es 0, acá es 1. Y cuando x aquí es 3, 3, 9, 10. Acá está. El rango es de 1 a 10. Debe considerar acá está de 1 a 10. Aquí tenemos la gráfica. Ese sería para F2. F3 es tan solo función constante. Entonces acá F3 es tan solo función constante para x mayores o iguales a 3. En este caso, el dominio en este caso, el dom de F3 es igual de 3 a más infinito. Ese sería el dominio. Luego el rango en este caso, el rango de F3 es tan solo único valor que es menos 3. Es único valor menos 3. Y por acá la gráfica. Por acá la gráfica. Y la gráfica
es una función constante, ¿no? Acá x, y es una función constante, pasa por y igual a menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3 por acá. Pero ese es válido desde 3 a más infinito. 1, 2, 3. A partir de aquí es cerrado, es una función constante. Obviamente aquí punto suspensivo nada más. La función, la gráfica es a partir de este punto a más infinito. Entonces ahí tenemos la gráfica, pero nos piden de f, ¿no? Juntar. Es decir, ¿cuál sería el dominio en realmente dominio de la función? Entonces el dominio de la función f es la unión. Es la unión de menos infinito, 0, es todos los reales. Aquí, todos los reales. Aquí, todos los reales. Rango. Acá, rango de f, puedo denotar de esta forma, va a ser rango de f1. Rango de f1. Aquí, rango de f1, ¿cuánto nos había salido? Rango de f1 es de 0 a más infinito. 0 a más infinito. Unido, rango de f2, rango de f2 de 1 a 10. 1 a 10. Unido, rango de f3. Rango de f3 es tan solo el valor menos 3. Entonces, aquí creo que podemos de 0 a más infinito. Entonces podemos juntar acá de 0 a más infinito unido el valor de menos 3, ¿no? Ahora la gráfica. Aquí la gráfica de la función hay que juntar los tres, ¿no? Aquí x, y. Este de acá es una b para negativos. Con aquí en menos a partir de aquí, acá está el menos 1, nos sale aproximadamente menos un tercio por acá. Esta es una b, ¿no? Y por acá, acá 1. Cuando aquí es 0, cuando es 0 es 1 aquí. Y es cerrado. A partir de acá, una b. Ahí está. Siguiente gráfica es x al cuadrado más 1. De 0 a 3. Nos había salido, es una parábola. Con vértice en 1 y hacia arriba. Con vértice 1 y hacia arriba. A ver, de esta forma. Pero es válido de 0 a 3. De 0 acá 1, 2, 3 nada más aquí. Aquí abierto. Como aquí esta parte de la recta es cerrado aquí y acá abierto, pero cuando juntamos se junta, ¿no? Aquí en la parte de la parábola tan solo hasta 3 nada más. Aquí abierto, ¿no? Y el otro es una constante para mayor de 3. Entonces, función constante en menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. A partir de acá, cerrado, una función constante. Una función constante. Entonces, ahí tenemos la gráfica de la función. Entonces, podemos verificar. Podemos verificar en GeoGebra. A ver, es para verificar, ¿ah? Una vez verificada. A ver, entonces, f de x, vamos a poner aquí. ¿Cómo se grafica funciones por parte de esta con condiciones, no? Acá, decimos, acá donde aparece condición, donde pone condición, ponemos el dominio. Entonces, x menores, cuando el dominio es menor o igual a 0, la función es el valor absoluto de 3x más 1. Ahí está, 3x más 1. Pero si no, ¿no? Si no, otra condición, hay que escribir otra condición, porque aquí tenemos que tener otra condición. Dice, si el x está de 0 a 3, si x está de 0 a 3, de 0, cerrado, menor o igual, aquí menor o igual, aquí x, 0 a 3, menor o igual, hasta 3,
como es la función, ahí es x cuadrado, la parábola, ¿no? X al cuadrado más 1, más 1. Si no, obviamente si no, como si yo digo si no, significa de 3 a más infinito, ahí es menos 3. Menos 3. Entonces pongo enter y ahí me sale la gráfica, como podrán ver, ¿no? Acá está la recta, ¿no? Acá está la parte de la parábola. Obviamente tan solo es válido, como podrán ver, si yo aquí alejo, ¿no? Ahí está la parte de la parábola de 0 a 3 nada más, y acá está la recta y acá está la b, parte del valor absoluto. Entonces, y acá me sale en sí la función, ¿no? Acá está la función, que es la regla de correspondencia, justamente lo que estamos intentando graficar. Vamos a, por ejemplo, resolver el ejercicio. Ya, a ver, un ejercicio más, a ver. Entonces, por ejemplo, me pide hallar, dominio, rango y graficar la siguiente función. Hallar, dominio, rango y graficar de la siguiente función. ¿Cuál sería? 2x más 7 para x que está entre menos 6 a menos 3 y x al cuadrado menos 3 para x que está entre menos 3 a menos 1 y por acá 3 menos raíz cuadrada de 5 más 4x menos x al cuadrado para x que está entre menos 1 a 5. Por ejemplo, acá me piden calcular dominio, rango y gráfica de estas funciones. Entonces, solución por partes hay que trabajar, vamos a llamarlo F1. F1 que es 12x más 7, ¿no? En este caso, y x pertenece, lo podemos escribir de esta forma también, desde menos 6 a menos 3. Ahí está. Entonces, primero hallamos el dominio. Entonces, aquí es inmediato el dominio de la función f1 es desde menos 6 a menos 3. Ahí no hay ningún problema. Luego hallamos el rango. ¿Cómo hallamos el rango? Recordar, si me dan el dominio, a partir del dominio vamos a formar la expresión. Entonces acá el x está entre menos 6 a menos 3. ¿Qué necesito por 2? Acá sería 2 por 2, menos 12, por 2, por 2, menos 6. ¿Qué más necesito? Más 7. Acá más 7 sería menos 5. Más 7 sería acá 2x más 7. Acá más 7 sería acá 1. Por lo tanto, acá el rango de la función f1 es de menos 5 a menos, perdón, acá a 1, ¿no? Cerrado. De menos 5 a cerrado. Y luego pues, veamos gráfica. La gráfica. ¿Cuál sería la gráfica? Aquí, en este caso es una recta y pertenece a este dominio. Así es que la gráfica es una recta, necesitamos dos puntos nada más, podríamos tomar como extremos. Entonces, por ejemplo, cuando x es menos 6, sería aquí menos 6, todo menos 5, ¿no? Acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 por aquí. Menos 6, cuando x es menos 6, y menos 5. Menos 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí. Y cerrado. Ahí está el primer punto. Cuando es menos 3, obviamente va a ser 1. El 3 es 1. Acá 1. Cuando es menos 3, menos 1, menos 3. Acá 1. Y obviamente exactamente por cuánto pasa al eje X. Ojo que este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces, exactamente por cuánto pasa el eje X, entonces podríamos calcular también es cuando y es 0, cuando y es 0 es menos 7
medios. Menos 7 medios está aproximadamente, ¿no? Entre menos 4 y menos 3 por aquí, aproximadamente. Entonces, la recta ahí, ¿no? Acá cerrado, es la recta. ¿Ah? La gráfica, eso sería la gráfica de F1. Veamos F2. F2. F2 es igual al x al cuadrado menos 3 cuando x pertenece a menos 3 abierto a menos 1. Ahí está. Entonces veamos el dominio primero. Dominio. Dominio. En este caso es inmediato. El dominio de la función es de menos 3 a menos 1. Ahora veamos el rango. El rango. El rango igual de la misma forma que la anterior. A partir del dominio. Vamos a formar esta expresión. Entonces tenemos, aquí todo x, todos son negativos, así que yo puedo elevar al cuadrado, pero cambia la desigualdad. Ese siempre en cuando todos tenemos mismo signo, ¿ah? Aplicando las propiedades que hemos visto. ¿Qué más necesito? Restarle 3. Si resto 3, acá es 6. Resto 3, acá sería menos 2. Significa que el rango es desde menos 2 hasta 6. De menos 2 hasta 6. Ahora la gráfica, entonces el gráfico sería lo siguiente, ¿no? En este caso, en sí es una parábola, ¿no? Esta es una parábola, es x al cuadrado menos 3. Esta es una parábola. Se abre hacia arriba y conviertes en 0, menos 3. 0, menos 3. Entonces se abre aquí menos 1, menos 2, menos 3. Aquí. Y se abre hacia arriba, debe ser así. Pero yo quiero más o menos forma más exacta donde intersecta el eje X. Yo podría aquí igualado 0, entonces raíz de 3, raíz de 3. Acá está entonces, acá está el 1, acá está el 2. Acá menos 1, menos 2. Significa intersecta al eje X un poco más que 1. Raíz de 3, 1 tantos, ¿no? Aproximadamente por aquí y por aquí. Entonces la parábola sería de esa forma. Aproximadamente. Hacia arriba. Pero eso es siempre en cuando, ¿no? Mi dominio fuera todos los reales. En este caso, ¿dónde está el dominio? De menos 3 a menos 1. Acá está menos 1, menos 2, acá está el menos 3. Significa por aquí, ¿no? Obviamente continúa, pero a partir de acá nada más abierto aquí. Esta parte no debe estar. Ahí, no debe estar. Ojo que hay que graficarlo bien esta parábola. Y acá hasta menos 1. Tan solo hasta menos 1. Aquí nada más. Hasta menos 1. Esto de aquí tampoco. El dominio es esa parte de la parábola. Es decir, hasta aquí tan solo ambos abiertos, ¿no? Esta parte de la parábola, hay que dibujarlo bien. Esta es una curva, la parte de la parábola. ¿Sí? Entonces, esa sería la gráfica de F2. Ahora veamos F3. F3 es igual a 3 menos raíz cuadrada de 5 más 4x menos x al cuadrado. Y ¿no? Con dominio cuando x pertenece a de menos 1 a 5, ¿no? De menos 1 a 5, correcto. Entonces primero hallemos el dominio. Acá el dominio. Acá calculamos o hallamos el dominio. Entonces, el dominio obviamente tan solo es los valores que toma x, ya es directo aquí también, es de menos 1 hasta 5. Luego calculemos el rango. Entonces acá viene el detalle. Aquí para el rango. Para el rango,
es siempre bueno acá todavía un poco simplificar, porque recuerden, el objetivo es a partir del, donde está el dominio, a partir de ahí formar la expresión. Para que formar esa expresión sea un poco más sencillo, hay que hacer aquí completar cuadrado. Es decir, aquí yo puedo factorizar menos, yo puedo tener así, ¿no? Acá voy a tener x al cuadrado menos 4x. Este 5 lo voy a dejar ahí. Entonces acá voy a seguir 3 menos raíz cuadrada. Acá voy a completar al cuadrado. Si yo completo al cuadrado, acá va a ser x mitad. Acá sería 2 al cuadrado menos 4. Pero con este menos se hace más. Más 5 sería más 9. Entonces ahí tengo esa expresión. Entonces ahora sí, ya tengo esta expresión. Entonces voy a partir de esta, que x está entre de menos 1 a 5, voy a intentar formar esta expresión. ¿Qué necesito? Restar 2. Si yo resto 2 es menos 3 aquí, ¿no? Menos 3. Y acá sería x menos 2. Y acá si yo resto 2 sería 3. 3. Luego, ¿qué voy a necesitar? Elevar al cuadrado. Pero el detalle es que aquí, como tengo acá negativos y positivos, ¿no? Tengo que, ¿qué cosa? Partirlo en dos. Es decir, aquí, pues, los negativos o los positivos acá. Aquí, ojo que acá x menos 2, ¿ah? X menos 2, acá x menos 2, hasta 3. Entonces, este es negativos y este es positivos. Entonces, ¿para qué he hecho eso? Porque yo voy a necesitar elevar al cuadrado. Cuando son negativos, yo lo puedo elevar al cuadrado y cambia la desigualdad. Cambia la desigualdad, entonces acá va a ser acá 9 mayor o igual x menos 2 al cuadrado y mayor que 0. Cambia la desigualdad. O, en cambio, cuando son positivos, se mantiene la desigualdad. Elevo al cuadrado. Acá elevo al cuadrado, acá va a ser obviamente 9. ¿Qué más? ¿Qué necesito? Cambiar de signo. Acá dice menos. Entonces cambio de signo, acá va a ser menos. Cambia de signo, cambia la desigualdad. Cambio de signo, cambia la desigualdad. O cambio de signo, cambia la desigualdad. Menos 9. ¿Qué más necesitamos? Sumarle 9. Sumo 9. Acá 0. 9 menos x menos 2 al cuadrado. Sumo 9. Acá 9. O sumo 9. Acá sería 9. Mayor o igual. Acá 9 menos x menos 2 al cuadrado. Sumo 9. 0. ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué necesito más? Sacar raíz cuadrada. Saco raíz cuadrada. Este es 0. Acá sería raíz cuadrada de esta expresión, ¿no? Ya no lo voy a escribir. Menor, acá raíz cuadrada 3. O, acá raíz cuadrada es 3, mayor o igual, raíz cuadrada de esta expresión, mayor o igual, raíz cuadrada 0. Como podrán ver, tengo de 0 a 3, unido también de 0 a 3, ¿no? Pero todavía me falta. ¿Qué necesito? Cambiar de signo, cambiar de signo. Cambiar de signo. Entonces yo podría cambiar de signo acá mayor o igual menos acá radical, ¿no? Y acá menos 3. O cambio de signo menos 3, cambio de signo, obviamente acá menos radical, menor o igual a 0. Luego, ¿qué necesito? Sumarle 3. Acá sumo 3. 3 menos este radical, obviamente dentro del radical está esta expresión, ¿ah? Mayor acá 0, o acá sumo 3, 0, menor o igual, 3 menos el radical, obviamente dentro de este está la expresión, menor o igual, sumo 3, 3. Entonces, justamente este es y, entonces acá tengo y de 0 a 3, o también por acá tengo y que está entre 0 y 3. Ahí tengo. Entonces, cuando yo uno eso, tengo el rango, ¿no? Tengo el rango ahí. Rango de F en este caso F3, va a ser igual. Si yo uno esto de acá, va a ser de 0 a 3. De 0 a
3. Entonces, eso sería el dominio rango. Obviamente, de la función f hay que juntar los dominios y hay que juntar los rangos. Hay que juntar los dominios, hay que juntar los rangos aquí, ¿no? Entonces, vamos a ahora ver la gráfica. A ver, la gráfica de F3. A ver, la gráfica de F3, es decir, el Y igual, ¿no? 3 menos acá. Ahora voy a poner lo que ya he simplificado, menos x menos 2 al cuadrado más 9. Como podrán ver, graficar esto de acá un poco se complica, pero esto yo puedo salvar haciendo ¿qué cosa? Esta es una función, lo voy a retornar a una relación. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer las operaciones que corresponden, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo pasar a restar. Acá quedaría menos esta cantidad. X menos 2 más 9. Entonces, elevo al cuadrado. Obviamente, si elevo al cuadrado se pone positivo y se cancela, va a quedar esto de acá. X menos 2 al más 9. Esto pasa al otro lado, entonces voy a tener y menos 3 al cuadrado, pasa al otro lado con positivo, x menos 2 al cuadrado, igual a 9. Como podrán ver, esta es una circunferencia. Esta es una circunferencia. Entonces, para circunferencia necesito el centro, que es igual a aquí 2, acá 3, y el radio es 3. Entonces, ya puedo más rápidamente graficarlo. Aquí, ¿no? Entonces, primero ubico el centro, 2, 3, 1, 2, 2 para X, 3 para Y, 1, 2, 3, aquí, acá está el centro, acá está el centro, y esta es una circunferencia con radio 3, significa hacia abajo, desde el centro hacia abajo, 3, a las juntas aquí, pasa por acá, hacia arriba 3, entonces acá está 3, 1, 3, ahí, ¿no? Acá, antes 3, 4, 5, 6, hasta acá. Por aquí también debe pasar. Por aquí debe pasar. Hacia aquí también 3. Hasta aquí es 2. Hasta aquí sería 3. Es decir, hasta menos 1. Por acá también 3. Sería acá 2, 1, 2, 3. Acá 2, 3, 4, 5. Hasta acá 5. Entonces, más o menos, puntos referenciales la cirugía debe pasar por aquí, ¿no? Aquí. Ese punto referencial. Esa sería la circunferencia. Pero hay que fijarnos cuál es el dominio. ¿Cuál es el dominio que nos ha salido? El dominio para F3. El dominio para F3 es de menos 1 a menos 5. Justo está coincidiendo todavía, ¿no? Desde menos 1 hasta 5. No hay problema. Ahora el rango. El rango es de 0 a 3. 0 a 3. El rango debe estar 0 a 3. Significa desde 0 hasta 3 nada más. Hasta aquí nada más. Significa realmente la gráfica es parte de esta circunferencia. Ahí está. Esa sería la gráfica. Esta parte no es. Así que lo borramos para que no haya confusión. Ahí está. Entonces esta parte de la circunferencia, esta tampoco, es referencial. Ahí está. Esa sería la gráfica de F3. De F3. Entonces, ahora juntamos, ¿no? Ahora juntamos todo, a ver. Entonces aquí, ¿cuál sería como respuesta? Dominio de F, entonces primero, dominio de F sería la unión de todos los dominios. Dominio de F1 fue de menos 6 a 5. Perdón, menos 3, ¿no? Acá menos 3. Unido, dominio de F2, menos 3 a menos 1.
acá es menos, ¿ah? Acá menos 3, menos 1. Unido, y de F3 es de menos 1 hasta 5. Si nosotros juntamos eso, sería desde menos 3, perdón, de menos 6, acá está menos 3, consideran que no aquí, entonces considera menos 1, aquí es decir, de menos 6 hasta 5. Ese sería el dominio. Ahora el rango de F sería juntar, a ver, rango de F1 nos había salido de menos 5 hasta menos 1. Unido de F2 es de menos 2 a 6. Unido y de F3 es de 0 a, rango de 0 a 3. Entonces, si nosotros juntamos esto, bueno, creo que quedaría hasta menos 1, desde menos 2, hasta menos 1, menos 2, 6, ya podríamos ir juntando acá. Esto puedo juntar porque este sube más arriba hasta 6. Y como es de 0, entonces menos 5 a 3 también. Pueden juntar sin ningún problema. Ahora la gráfica de la función es lo siguiente, ¿no? En el dominio de menos 6 a menos 3, acá está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Acá menos 6 y acá menos 3 es una recta desde 1, ¿no? Acá, de menos 3 por aquí, cerrado, hasta, a ver, ¿cuál fue el otro valor? De menos el rango de F1 de menos 5, ¿no? De menos 5 acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y cuando es 6 aquí. Entonces la recta, ¿no? Esa es la gráfica de F1. Y de F2 es de menos 3 a menos 1. De menos 3 a menos 1 es una parábola con vértice en menos 3 por aquí, aquí, pero más o menos así era, ¿no? ¿Pasa por dónde? Podemos saber que por aquí hasta la altura, ¿cuánto? Acá el rango es de menos 2, este es menos 2 hasta aquí, abierto, acá abierto, hasta 6, acá es 6. Entonces es parte de esta parábola. Ahí está. Ese es F2. Ahora F3, obviamente este de acá hay que borrarlo. F3 es de menos 1. A partir de acá, menos 1 hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el rango es hasta 3. 1, 2, 3. Es decir, a partir de aquí hasta aquí, la semicircunferencia pasa por el 2, ¿no? Por acá. Obviamente esta es circunferencia, la parte de la circunferencia, y hay que dibujarlo bien, ¿no? La circunferencia. Acá cerrado y acá también cerrado. Entonces tenemos ahí los dominios y rangos también, ¿no? Y la gráfica. Ojo que aquí es abierto, ¿no? Aquí es abierto. Aquí es abierto. Porque si no, pues no. Porque si acá fuera cerrado, y acá también considera este valor en 1, aquí va, si fuera cerrado no va a poder ser porque va a tomar dos valores, entonces ya no sería función. Entonces eso también hay que tener cuidado. Entonces esa sería la gráfica dominio rango de esa función.